white A practice. Vamos a empezar con la práctica de la A blanca. Is at the end of that first paragraph, in the openness of great satisfaction, all dualistic characteristics are self-liberated. El final del párrafo que estábamos viendo, que era el primero de este segundo apartado, dice: en la apertura de la gran satisfacción, todas las características dualistas se autoliberan. Satisfaction there is translating dewa, which is often translated as great bliss. Esta satisfacción es la traducción de dewa, que a veces se traduce como el gran gozo. But bliss implies something kind of very big or impressive. Se podría decir que es como algo muy grande, muy impresionante. A satisfaction is more peaceful. Y satisfacción, en cambio, es algo como más pacífico. Well, if you have enough to eat, you're satisfied. Si has comido suficiente, estás satisfecho. There's a peace that comes with that. Hay como una paz que llega después de esa satisfacción. Neither excess nor deficit. No es ni un exceso ni un defecto. So the great satisfaction when you are calm, at ease. Entonces la gran satisfacción se refiere a cuando estás en calma, a gusto. You don't need. No necesitas. So if you imagine you're in a wonderful Italian restaurant. Por ejemplo, imagínate que estás en un restaurante italiano maravilloso. You eat some beautiful food. Comes una comida exquisita. And you have enough. Y ya has comido suficiente. And then they come round with the trolley of the dessert. Pero entonces vienen con un carrito con los postres. Profiteroles, very freshly made. Profiteroles caseros recién hechos. Tiramisu made freshly by the wife of the chef in the morning. Tiramisú que ha hecho la mujer del chef esa misma mañana. You look. Los miras. It's so impressive. Y es impresionante. Thank you. No. Y dices, no, gracias. You don't need, and if you stay in touch with yourself, you don't want. No lo necesitas, y si sigues en contacto contigo te das cuenta que en realidad no quieres. I could, it would be nice, they look delicious. Podría, estaría bien, seguro que sabe maravillosamente bien. And so the trolley is pushed away. Y entonces se llevan el carrito de los postres.
So this is the meaning, all dualistic characteristics are self-liberated. Y es el significado de todas las características dualistas se autoliberan. All the hooks of the world, the things you don't like, you could get interested in, all the points of reactivity, Todos los ganchos que tiene el mundo para ti, todas las cosas que te gustan o que te llaman o que interesan, todas esas cosas que te pueden atraer del mundo, have nothing to do with you. ya no tienen nada que ver contigo. And this, of course, is very important because it's on this point that we realize, Y esto es muy importante porque este es el punto en el que nos damos cuenta, as we look before lunch, como hemos visto antes de comer, importance is a projection. de que la importancia no es más que una proyección. I say this is important. Porque yo digo que eso es importante. This is important for me. Eso es importante para mí. So, when you see the tiramisu, Por lo tanto, cuando ves el tiramisú, you remember some favorite restaurant where it's delicious. te acuerdas de tu restaurante favorito donde el tiramisú era delicioso. That thought arises. Entonces aparece ese pensamiento I wonder if this is better. y dices, ¿será mejor esto o no? So in that way, your own mind takes you into something you don't need. Y de esa manera tu propia mente te lleva hacia algo que en realidad no necesitas. I'm not eating for my stomach. Porque no estoy comiendo para mi estómago, I'm not even particularly eating for my mouth. ni siquiera estoy comiendo en especial para mi boca, I'm eating for the idea. sino que estoy comiendo por mi idea, para satisfacer mi idea. Because if this is better than that, I don't want to miss out. Porque si este es mejor que el otro, pues no quiero perdérmelo. So this is what the characteristics can do. Y eso es lo que pueden hacer las características. We build up some sense of what has to happen. Nos montamos una película, una idea, una imagen de lo que tiene que ocurrir. And we can see this particularly in relationships, in families and work. Y esto se puede ver especialmente en las relaciones familiares y en el trabajo, There are things you think should be said, porque hay cosas que tú crees que se deberían decir, but they're provocative. pero son provocativas o So, provocadoras. so why say them? Entonces, ¿para qué decirlas? There are things that other people say that are provocative. Hay cosas que otras personas dicen que son provocadoras, provocan cosas, So why react? y entonces, ¿por qué voy a reaccionar? But I don't like it when they say that. Pero en realidad no me gusta cuando dicen eso. That's your mind. Esa es tu mente. They shouldn't speak that way. No tendrían que hablar así. That's your mind. Sigue siendo tu mente. Remember, your freedom and their freedom are born together. Porque recordad que tu libertad y su libertad nacen juntas. When you let other people have their lives, Cuando dejas que los demás tengan su vida, then you have your life. entonces también tienes tu vida. They are like that. Y son así. That's what they say. Son lo que dicen. It's there. Están ahí. Like a chocolate cake. Es como un pastel de chocolate. It's just there. Simplemente está ahí. You don't have to react. No tienes por qué reaccionar. Then you get more freedom. Y entonces, de esta manera, puedes ser más libre. Every time you react, you get involved. Porque cada vez que reaccionas y te implicas en algo, The sense of the other person, how they are, gets bigger in your mind. el sentido de cómo es la otra persona se hace más y más grande en tu cabeza. You think, I don't want to hear it again. Y piensas, no quiero volver a oírlo. But if that's how they talk, that's how they talk. Pero si hablan así, van a seguir hablando así. So letting the other person be. Entonces dejar que la otra persona sea como es, It's as if you had a bicycle. es como si tuvieras una bicicleta And on the bicycle you have where the pedals are, you have a wheel with points, with cogs. y donde están los pedales hay una cadena con una serie de enganches And you have a chain draped over these points so that when you turn the wheel, it turns the chain turns the big wheel and the bicycle's moving. unos engranajes que hacen que cuando le das al pedal unos giren con otros y eso haga girar la rueda y la bicicleta avance.
If you take the chain off, Pero si le quitas la cadena, bicycle doesn't go. la bicicleta no avanza. You can keep turning, Puedes pedalear y pedalear, but it's not going to move. pero no se va a mover. So whether the other person is turning the wheel or you are turning the wheel, Entonces, ya sea la otra persona la que está haciendo girar la rueda o seas tú quien está haciéndola girar, if the chain's not on, si la cadena no está puesta, so we touched on what I call the three wheels. Esto está relacionado con lo que habíamos hablado ayer o anteayer de los tres giros The subject, the object, and the connection between them. del sujeto, el objeto y la conexión entre ellos, la relación entre ellos. So that would be like a machine. So one wheel with its coke is turning, and as it turns the next wheel, and then that wheel turns the third wheel. No es lo que decía antes yo de los tres giros, son las tres ruedas. Entonces es como que una rueda, si está enganchada con la cadena, gira, 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 y entonces hace girar a la otra. Ese es el enganche que se produce. So if you take out the middle wheel, Pero si quitas la cadena del medio, que sería como la rueda del medio, la conexión entre objeto y objeto, if the subject wheel turns, it doesn't affect the object. que la rueda del sujeto gire no afecta a la rueda del objeto. If the object wheel turns, it doesn't affect the subject. Y del mismo modo, si la rueda del objeto gira, tampoco afecta a la rueda del sujeto. So that's what we're doing, unlinking. Es decir, que lo que estamos haciendo es quitar el enlace que hay entre las tres ruedas. Unlink the felt sense of necessity. Estamos desencajando el sentido de necesidad que tenemos. I have to, I must, it's important. Tengo que, es importante, necesito. Now remember, we're primarily talking here about meditation. Recordad que aquí estamos hablando sobre todo de la meditación. But if you can sit in the practice when the thought arises, like a wheel, Pero si puedes sentarte en meditación y cuando aparece el pensamiento, como si ese pensamiento fuera una rueda, and you don't align with it, you don't mesh into it, you're not turned. y en vez de alinearte con él y crear ese engranaje del medio, no te relacionas con él, Then you have the freedom, all of these things are coming. no te fundes con él, entonces tienes libertad, porque puede venir cualquier cosa. I don't need to control them or stop them. No necesito controlar ni detener nada de lo que venga. I don't need to name them as mine or not mine, No tengo que darles el nombre y decir que son míos o no. as memory or plan. No tengo que pensar si son recuerdos o planes, I am uninvolved. porque como no me implico, I am indifferent, soy indiferente, but present and aware. pero a pesar de eso estoy presente, me doy cuenta de lo que está pasando. So you're not cut off, Por lo tanto, no estás separado como si estuvieras aparte, and you're not pulled in. y tampoco estás dentro. Then, as necessary, you can be involved. Y si es necesario, puedes meterte en ello. So this idea of self-liberation is when you see, it's just really another way of describing impermanence. Entonces, esta idea de la autoliberación es otra manera de llamar a la transitoriedad. When you see that the content of your mind just keeps going through. Es cuando ves claramente que el contenido de tu mente simplemente pasa y pasa y pasa, It goes by itself. que se va solo. We don't know why this arises in our mind, No sabemos por qué surge esto en nuestra mente and we don't have to get rid of it. y no tenemos por qué librarnos de ello. So then, instead of being this person located here, Y entonces, en vez de ser esta persona que está ubicada aquí, localizada aquí, with this happening to me, y que todo esto me esté ocurriendo a mí, then it's like the text describes, I'm like space, entonces es como describe el texto. En vez de eso, todo es espacio and it's moving through. y todo se mueve a través de ese espacio. Today there's quite a lot of wind, Hoy, por ejemplo, hace mucho viento different kinds of clouds, y hay diferentes tipos de nubes moving at different speeds as the wind is in different levels of the sky. que se mueven a diferentes velocidades porque el viento es diferente a cada altura, The sky is not affected, pero el cielo no se ve afectado por ello. just passing through. Simplemente pasan por el cielo. So these are the two aspects. Y esos son los dos aspectos. My mind, my awareness, my clarity is not a thing. Mi mente, mi presencia, mi claridad no es una cosa,
It can't be damaged. y por lo tanto no puede ser dañada. It's called Vajra, indestructible. Se la llama Vajra, indestructible. It's never scarred or marked. It's a primordial purity. Nunca puede quedar marcada ni tener ninguna cicatriz porque tiene una pureza primordial. There's no beginning or end. No tiene principio ni fin. And simultaneously, whatever is arising Y simultáneamente cualquier cosa que surja, is self-arising and self-liberating. surge por sí misma y se libera por sí misma. So the mind itself is unmarked, Por lo tanto, la mente en sí, por sí misma, en sí misma, no tiene ninguna marca and everything which arises is in its rich diversity. y todo lo que surge está dentro de una rica variedad. So this is called the view because this is what we want to open ourselves to in the practice. Y a esto lo llamamos la visión porque es a lo que queremos abrirnos en la práctica. So just as when you're doing the focus on the breath practice, Entonces, igual que cuando hacemos la práctica de centrarnos en la respiración, when you notice you've strayed away from this point of focus, you gently come back to it. cuando nos damos cuenta de que nos hemos ido del centro de atención con mucha suavidad y cariño, volvemos a centrarnos en ese punto. Similarly, when we're doing the open practice, Del mismo modo, en esta práctica abierta, whenever you find yourself caught up in something, cuando te das cuenta de que te has atrapado en algo, it's like an identification into the wind. como si te hubieras identificado con el viento, Open to the sky. te abres de nuevo al cielo, We are sky, wind and cloud. porque nosotros somos el cielo, la nube y el viento. We have a lot of energy, we can do many different things. Tenemos mucha energía, podemos hacer muchas cosas diferentes. We're also patterned in our manifestation. Y también tenemos patrones de manifestación, But the basis or the fundament is this open spaciousness. pero la base o el fundamento es esa apertura espaciosa. Because we're used to patterning, Y como estamos acostumbrados a crear patrones y formas, it's not such a big problem for us. en realidad no es ningún gran problema para nosotros, That's what our life is, movements of patterns. porque nuestra vida es eso, movimiento de patrones, de formas. So being involved with the clouds is not, we're not going to learn much more. Entonces, por mucho que nos impliquemos con las nubes, no vamos a aprender mucho más. The cloud moves because of the wind. Y entonces te fijas y dices, la nube se mueve a causa del viento. So what is this wind? Entonces, ¿qué es este viento? This is the energy of the mind, the movement of the mind. Es la energía de la mente, es el movimiento de la mente. In the Buddhist tradition, there's lots of words for it. En la tradición budista hay muchas palabras para describirlo. Sometimes it's called Rigpitsal, the energy of awareness that shines out like colored light through a prism. Riksel, Rigpitsal. Rigpetsel, a veces lo llaman Rigpatsel, que es la energía de como que emerge o que surge. You know what it's like? Mind is moving. Pero ya sabes lo que es, realmente simplemente que la mente se mueve, es movimiento. Mind is moving in space. La mente se mueve en el espacio. If you're space, no problem. Si hay espacio, no hay problema. If you lose the space, Pero si pierdes el espacio, movement of clouds, entonces el movimiento de las nubes banks of clouds move towards each other, hace que se vayan juntando, hay ya bastantes nubes juntas, nubarrones, lightning and storms. y entonces llegan las tormentas y los truenos y los rayos. No mark on the sky, El cielo no queda marcado por ello, but the shapes of the clouds are changed. pero las formas de las nubes sí que se ven cambiadas. If your soul identification is as a cloud, Y por lo tanto, si tú te estás identificando únicamente con las nubes, these life events are very disturbing. entonces lo que esté ocurriendo en tu vida, eso que ha ocurrido, te va a perjudicar mucho. You have a bad phone call with a friend, you get really upset. Por ejemplo, hablas por teléfono con un amigo y os enfadáis y eso te va a dañar, te va a perjudicar. So when we say you get upset, it means the wind starts whirling around. Cuando decimos que te vas a enfadar o que te vas a alterar, significa que el viento empieza a soplar. So if we see these three as how we are,
Entonces, si ves las tres cosas, si identificas las tres cosas con cómo somos, when we're sitting, we're concerned to explore our spaciousness. cuando nos sentamos a meditar, lo que debemos hacer es explorar. This is the counterbalance to our normal habitual identification as clouds. Y de esta manera vamos a contrarrestar nuestra identificación habitual con las nubes. When the space and the wind and the cloud are harmonious, this is a great satisfaction. Porque cuando el espacio y el viento y las nubes están en armonía, esa es la gran satisfacción. It's only when you lose space that the shape is overprivileged. Cuando pierdes el espacio es cuando la forma de esas nubes se ve como privilegiada, está como en primer plano, gana protagonismo. It may be that in your life at certain periods you've had more confidence than at others. Puede ser, por ejemplo, que a lo largo de tu vida, en algunas etapas, hayas tenido más confianza en ti mismo que en otras. At a time when you hadn't so much self-confidence, Y en algún momento en que no tenías mucha confianza en ti mismo, the opinions of others come to matter more. las opiniones de los demás te importaban mucho más. It's as if your life is pulled up to the surface. Como si tu vida subiera y estuviera ahí en la superficie. How they see me, how they think of me, this is defining who I am. Cómo me ven, lo que piensan de mí me está definiendo, define cómo soy. And so there's a kind of artificiality that goes with it as you try to prepare yourself in a way that will be pleasing to them. Y eso te hace ser artificial, porque intentas ser de la manera que crees que va a complacer a los demás. Other times, when you're more confident, Y en cambio en otras etapas de la vida, cuando tienes más confianza en ti mismo, you experience that freedom. experimentas la libertad. Oh well, they can think what they like. Bueno, que piensen lo que quieran. This is what I'm doing. Yo voy a hacer esto y ya está. And so your sense of being present seems to have a deeper ground. Y entonces tu sentido de estar presente parece tener una base más profunda. That is to say, you're allowing yourself to be the expression of freshness and spaciousness. Te estás permitiendo a ti mismo ser la expresión de la frescura, de lo nuevo, de lo que surge. And because you're less artificial Y como eres menos artificial and having less energy invested in maintaining a particular kind of image or shape, y estás invirtiendo menos energía en intentar mantener una artificialidad, una forma concreta de ser, you're likely to be more playful and responsive and malleable so you can fit in. entonces podrás tener más energía para dedicar a jugar, a interactuar y podrás encajar mejor también en los sitios. So this is why finding ourselves in space is so important. Por eso es tan importante encontrarnos a nosotros dentro de ese espacio. I mean, another word for space or emptiness or openness would be indeterminability. Otra palabra para esta vacuidad, espaciosidad, apertura sería la indeterminabilidad. It can't be fixed. Algo que no se puede fijar, It's inexpressible. que es inexpresable. How amazing. How could I be like this beyond definition? ¡Qué increíble! ¿Cómo podría ser así, más allá de toda definición? So we go back to our 5 questions. Y eso nos hace volver a las 5 preguntas. Does the mind come from someplace, go someplace, stay someplace? La mente viene de algún lugar, se queda en algún lugar, va a algún lugar. We look and look and look. Miramos, miramos y miramos This is weird. y decimos, es que es muy raro. I seem to have a mind, but I don't know where it is. Parece que tiene mente, pero no sé dónde está. Is it big? ¿Es grande? Does it have discernible features? ¿Tiene rasgos que pueda definir? Is it red or blue? ¿Es azul, es roja? Doesn't have any characteristics or features whereby we could say, this is my mind. No tiene características o rasgos que me puedan hacer decir, esta es mi mente. And yet, the formations of thoughts, ideas, and so on arise from it. Y sin embargo, las formaciones de ideas, pensamientos, etcétera, aparecen en ella.
And he says, when one awakens from a dream, Y entonces el texto sigue y dice, cuando despiertas de un sueño, one sees that all the joys and sufferings within it were without real substance. ves que todas las alegrías y sufrimientos que había en él no tenían ninguna sustancia real. So, if you're in a dream, it's intense, you're caught up in something. Si estás soñando y está pasando algo y es intenso, tú realmente lo sientes. You might have experienced that sometimes you wake up crying, Seguro que os ha pasado alguna vez despertaros, por ejemplo, llorando, or laughing, or sexually aroused. o riendo, o sintiéndose excitados sexualmente. And think, oh, there's no actual basis for this. Te despiertas y haces, pues no hay ninguna base real para esto. The mobilization La movilización was on the basis of rainbows and echoes. estaba basada en arcoíris y ecos. How could I? Why am I like this when there was nothing there? Y entonces te puedes preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué me estaba pasando eso si aquí no hay nada? But there wasn't nothing at all. Pero no es que no hubiera nada, It was a dream, which había is un sueño, appearance and emptiness. que es apariencia y realidad. So when we really see, oh, this is how it is, Entonces cuando vemos de verdad que es así, in every aspect of life, en cualquier aspecto de la vida, there's no enduring substance to it. ya no hay sustancia fuerte, consistente en nada. Then we see all the joys and sufferings Y that entonces, happen in the world y entonces vemos todas las alegrías y los sufrimientos que ocurren en la vida, en el mundo, perdón, are without real substance. y ves que todas esas alegrías y sufrimientos no tienen una sustancia real. So we should abandon involvement in all hopeful and doubtful thoughts. Entonces dice, así que abandona toda implicación en pensamientos de esperanza o duda, For who is there to think of inhibiting and encouraging? porque ¿quién hay para pensar en inhibir o favorecer? So, I don't know, say you're applying for a new job. Entonces imaginaos que queréis conseguir un nuevo trabajo And it's important. y es importante conseguirlo. You'd really like to get the job. Realmente os gustaría tener ese trabajo. It's likely that you'll experience some hopes and fears. Entonces es bastante probable que tengas esperanzas y miedos. Do these help? ¿Ayudan? Not at all. Para nada. Calm and clear is better. La calma y la claridad es mucho mejor. There was many years back, the most famous actor in England was called Laurence Olivier. Hace muchos años el actor británico más famoso era Laurence Olivier. And he was very famous Era muy famoso, for his wonderful appearances. hacía unas actuaciones increíbles, But whenever he was performing, pero cuando estaba actuando, the staff always knew todo el personal del lugar sabía that beside the edge of the stage, que más allá del borde del escenario, there should be his bucket. There should be his bucket. Bucket, yeah, container. Ok. Tenía que haber un cubo para él. Because he always vomited before he went on stage. Ok, porque siempre vomitaba antes de subirse al escenario. So he was in many films and so on, but still Así que salía en un montón de películas y actuaba muchísimo, pero aún así seguía vomitando antes de actuar. So that was just one of the things about his life. Y esta era una de las cosas de su vida, simplemente. By incorporating it, not being embarrassed about it or hiding it, Y el hecho de poder incorporarlo en vez de avergonzarse o esconderlo, it doesn't become an impediment. hizo que no fuera un impedimento, It's not overinvested, it's not a guilty secret. porque no es un secreto del que te sientas culpable, que te hace tener mucha energía dedicada a esconderlo. Some people are quite anxious and scare easily. En cambio hay mucha gente que está más bien siempre asustada y como preocupada. If we see that's how I am, En cambio si dices, pues es que soy así, es como soy, then that's how we are. ya está, eres así. Somebody says, oh, you're always anxious.
Entonces a lo mejor te dicen, es que siempre tienes ansiedad. How wonderful you can see me. Y dices, qué maravilloso que me veas tan I'm an claramente. anxious person. Soy una persona con ansiedad. So it becomes ordinary. Y entonces se vuelve algo normal. When we have hopes and fears, then we go up and down. En cambio, cuando tenemos miedos y esperanzas, estamos constantemente subiendo y bajando. But however it is, will be how it is. Pero sea como sea, será como sea. Because the event is not determined by me. Porque lo que ocurre no es algo que determine yo, It's co-emergent. sino que coemerge. It arises according to the mood of the other people. Emerge de acuerdo con el estado de ánimo y la actitud de las otras personas. They could be happy or sad according to factors that have nothing to do with you. Pueden estar contentos o tristes por cosas que no tienen nada que ver contigo. So when we see that everything is really like a dream, Entonces, cuando vemos que todo es realmente como un sueño, the tendency to work out a game plan, la tendencia a desarrollar una estrategia de juego, how I'm going to play it, cómo voy a jugar para ganar, that depends on it being something you can know how to play. depende realmente de si es algo a lo que sabes jugar. When a boxer goes in the ring, they don't know what it's going to be. Cuando un boxeador se sube al ring, no sabe qué va a pasar. When a tennis match starts, even these great stars, they don't know how it's going to be. Cuando un jugador de tenis, aunque sea de élite, entra en la cancha, tampoco sabe qué es lo que va a pasar. Let's see. Vamos a ver. So, the phrase "in the zone" became popular a few years ago. Hace unos años se hizo famosa la frase esta de estar en la zona, To describe a state in which you were just present, ready, but without excessive arousal in any direction. para describir cuando puedes estar preparado, presente, pero sin ningún tipo de emoción especial sobre lo que va a pasar. Because as we know ourselves, when we get into hopes or fears, Porque sabemos bien, porque nos conocemos, que en cuanto empezamos a entrar en nuestros miedos y nuestras esperanzas, we're susceptible to particular kinds of resonance with other factors in the field. nos volvemos muy susceptibles de unirnos o reaccionar, resonar con otros factores que aparezcan en el campo a nuestro alrededor. And this reactivity can knock us offline easily. Y esa reactividad a lo que hay en nuestro entorno puede dejarnos cao, puede hacer que nos caigamos. So he's always saying, participate. Por lo tanto, lo que dicen es, participa. If you're open, Si estás abierto, your energy moves wherever it's going to go. tu energía se mueve por donde va. The pathways for that energy are not determined by you. Los caminos de esa energía no los determinas tú, They're co-emergent. sino que coemergen. Our culture doesn't point to this at all, Y en cambio nuestra cultura no habla de esto en absoluto, for the reason it's impossible to do. porque es imposible hacerlo. Plays, films, novels, Porque los juegos, las obras de teatro, las novelas, las películas, formulate around character and narrative direction. siempre se formulan en torno a la personalidad, la character Narrative y direction. la dirección narrativa. Our lives are like that. Los personajes, y la dirección narrativa. Y nuestra vida también es así. When you read a novel, Cuando lees una novela, you get a sense of how the character is, tienes una sensación de cómo son los personajes and you have some sense of the range of movements they're likely to make. y tienes una sensación de la cantidad o el tipo de movimientos que pueden hacer, But this is not true of us. pero eso no es cierto en nuestro caso, We are not written. porque nosotros no estamos escritos. Nothing was written in the great book at the beginning of time. No hay nada que se escribiera en el gran libro al principio de los tiempos. Somebody just picked up a pen and flicked it, so there are little spots. Simplemente alguien cogió un boli y lo tiró y está lleno como de puntitos. Our life is made up of smudges. O sea que nuestra vida está llena como de manchitas. I'm a bit like this, a bit like that. Sometimes I do that. Soy un poco así, soy un poco asá, a veces hago esto. So we are hazy in definition.
somos como borrosos, por definición, difusos. And he says particularly, who is there to think of inhibiting and encouraging? Y dice en concreto, ¿quién hay para pensar en inhibir o favorecer? So this is a double move. When I see that what is arising Es un doble movimiento que ocurre a la vez. Cuando veo que esto está surgiendo, is insubstantial, es insustancial, like in a dream, como en un sueño, and the knower, the mind, y also is insubstantial and unapprehendable. y el que lo sabe, la mente, también es insustancial y inaprensible. What would be the basis of saying more of this or less of that? Entonces, ¿cuál sería la base de decir más de esto o menos de lo otro? Now, I realize that with some of the examples I give, it might not be too helpful because I'm using everyday examples. Me doy cuenta que quizá algunos de los ejemplos que os doy no son muy útiles porque estoy utilizando ejemplos de la vida cotidiana While we're talking about meditation. y en realidad estamos hablando de la meditación. But it's very difficult to talk about what arises in your mind when you're meditating. Pero es muy difícil hablar de lo que surge en tu mente cuando estás meditando. But so you just have to hear these examples, not about how to work in the world, but more how to relax into unpredictability. Entonces tenéis que escuchar estos ejemplos, pero no para aplicarlos a vuestra vida cotidiana, de cómo funcionáis en el mundo, sino para intentar aplicarlos en la impredictibilidad, lo digo mal, en lo no predecible, en lo no predecible de lo que surge en la mente. So then he says, by opening to one's true presence, one sees that everything within samsara and nirvana is devoid of individual self-existence, and thus one's hopeful and doubting thoughts are exhausted. Dice, si te abres a tu propia presencia verdadera, ves que todo lo que hay en el samsara y en el nirvana están vacíos de autoexistencia individual y por lo tanto se acaban los pensamientos de esperanza o duda. So, here we are, we're sitting in the practice. Entonces, imaginaos, estamos aquí, sentados, haciendo la práctica, We're not asleep, no estamos dormidos, we're here, estamos aquí, but we can't find this here-ness. pero no podemos encontrar esta aquiedad. The spaciousness of this luminous or illuminating possibility or potential La espaciosidad de este potencial luminoso, de esta claridad, displays all these different kinds of experiences, hace que se desplieguen todo tipo de experiencias, which here is saying is like everything that can appear in samsara, the domain of limitation, or nirvana, the domain of liberation. es decir, que puede aparecer cualquiera de las cosas que pueden aparecer en el ámbito de samsara, es decir, de la limitación, o de nirvana, o sea, de la libertad. They are simply clouds in the sky, Cualquiera de estas cosas que aparezcan son simplemente nubes en el espacio, echoes in the air, reflections in the mirror. ecos en el aire, reflejos en el espejo. So, when that's the case, Entonces, cuando ocurre eso, hopes and doubts la esperanza y la duda have nothing to cling on to. no tienen nada a lo que agarrarse. So, as if you'd gone swimming too far out in the ocean, Es como si os hubierais alejado mucho nadando en el mar adentro, your hopes and fears that swim around inside you don't find anything to hold on to. y las esperanzas y las dudas que tenéis dentro han nadado tan lejos que no tienen ningún lugar al que agarrarse. And so they become exhausted and vanish. Y entonces se cansan y se desvanecen. You don't have to get rid of them. No tienes que librarte de ellos. The central process, excuse me, the central orientation of all we've been looking at La orientación principal de todo lo que hemos estado viendo is that don't go into active engagement to make it the way you think you want it to be. es que no te involucres, no te impliques activamente para intentar que sea lo que tú quieres que sea. By non-engagement, all difficulties are self-resolving. Porque si no te implicas de esta manera, todas las dificultades se resuelven solas. Because the power of a thought or a feeling or a memory is the power you give it through your engagement with it.
Porque el poder de un pensamiento o de un recuerdo o de una emoción es el poder que tú le das cuando te aferras a él. It's not in the arising form at all. No está en la forma que surge en absoluto. You look in the mirror, Si miras en el espejo, you see your reflection, ves tu reflejo you find there is a pimple on the end of your nose. y te das cuenta que tienes un granito en la punta de la nariz. Catastrophe. Catástrofe. It's a reflection, Es un reflejo, but it's a pimple. pero es que tengo un grano. No, it's like that. It's just your mental energy makes it something. Y funciona así, es nuestra energía mental la que lo convierte en algo. All pimples are self-liberating. Todos los granos se autoliberan. But mom, it'll take some time. I got to go out. Pero mamá, va a tardar mucho en irse y yo quiero salir. You have to do something. Haz algo. But if I squeeze it, it'll be red all around. Porque si lo aprieto, entonces se va a quedar todo rojo. If I put a lot of cream on it, it will look a bit strange. Y si me pongo mucha crema y salgo así, se va a ver feo. Oh, Y sufre. it's like a reflection. Y en realidad solo es un reflejo. Then, who will make effort in abandoning and accepting? Entonces, ¿quién va a hacer ese esfuerzo de abandonar o aceptar? The thought comes and goes by itself. El pensamiento viene y se va por sí solo. Its value or meaning for you is your attribution. Su valor o su sentido para ti es el que tú le atribuyas. There's no such thing as a bad thought. No existe algo que podamos llamar mal pensamiento. It's not bad in itself. Porque no es malo por sí mismo. If you take the thought up Si coges, and you decide to activate it, si coges el pensamiento y decides activarlo, as it comes into action in the world, it might become bad. y lo conviertes en acción en el mundo, lo actúas, entonces sí que puede convertirse en algo malo. But the thought is bad for me. Pero el pensamiento es malo para mí. So it's like that. I situationally attribute value. Y funcionamos así. Yo, en esta situación concreta, le otorgo un valor. And then the thought goes. Y al final, entonces el pensamiento se va. And I don't want to have that kind of thought. Y como yo no quiero tener ese tipo de pensamiento, If I was a good person, I wouldn't have thoughts like that. pienso, si yo fuera una buena persona, no tendría pensamientos así. Many of the Christian churches are very guilty here. Aquí muchas de las iglesias cristianas destacan la culpabilidad. Not only do you have sins of omission and commission, Es decir, que no solamente hay pecado por cometer una acción o por omisión, but you have thoughts of body and voice and mind. sino que hay pensamientos sobre el cuerpo, la voz y la mente. Even to have a bad thought is sinful. E incluso tener un mal pensamiento es pecado. How do you stop having a bad thought? Pero ¿cómo detienes un mal pensamiento? It's impossible. Es imposible, The thought has already come. porque el pensamiento de hecho ya se ha ido. You can try to get rid of it, Puedes intentar librarte de él, but that's after the fact. pero en realidad eso ya es después del hecho. And when you try to get rid of it, it activates it, Y en realidad cuando intentas librarte de él lo que haces es activarlo. which we see when people get OCDs, obsessive compulsive disorder. Y eso lo vemos a menudo con la gente que tiene desorden compulsivo obsesivo. In trying to resist the thought and push it away, it gets strengthened because you find yourself having more thoughts about it. Que intentar parar el pensamiento lo que hace realmente es reforzarse porque vienen todavía más pensamientos de ese tipo. But if you believe that your value is determined by the content of your mind, Pero si tú crees que tu valor viene determinado por el contenido de tu mente, then you're a hostage to fortune. entonces eres un rehén de la fortuna, Any thought can come. del azar, porque cualquier pensamiento puede aparecer. You find yourself thinking about something.
tú te das cuenta de repente de que estás pensando en algo. You didn't want to think about it. No querías pensar en eso. So it goes always back. What is the status of my thought? Y entonces siempre volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el estado, la categoría de mi pensamiento? If I, the core of my being, is this empty awareness, Si yo, el centro, el núcleo de mi ser, es esa vacuidad, esa presencia vacía, without an individual essence, que no tiene una esencia individual, without substance, que no tiene sustancia, and the thought which arises y el pensamiento que surge is taken as negative, lo tomo como algo negativo, the negative thought comes from the open, empty mind. y pienso, el pensamiento negativo viene de la mente abierta y vacía. So we have, again, a crossroads. Volvemos a estar en un cruce de caminos, So we say, bad thoughts must come from a bad person. porque tienes, por un lado, mal pensamiento tiene que venir de una mala persona. This is normal. Esto es normal. But we've been looking and looking, we didn't find ourselves doing any thinking. Pero hemos mirado por todas partes y no hemos visto que hayamos estado pensando para crear eso. Thought emerges in the mind. El pensamiento emerge en la mente, We don't think it. no lo pensamos. In ordinary language, this is insane. Ya sé que esto en el lenguaje común parece una locura, We take it for granted that we think. porque damos por sentado que pensamos. I am the thinker of my thoughts, the doer of my deeds, Yo soy el que piensa mis pensamientos, soy el actor de mis acciones, and most importantly, I am the eater of my sweet. y lo más importante, soy el comedor de los dulces. I am doing it. Yo lo estoy haciendo. So it seems automatic and direct agency Entonces, arising out of the individual. Entonces parece que sea como algo directo, o sea que el hecho de que yo haga algo ya me convierte en un agente, en un individuo agente. So going back to that question yesterday, how come we don't get free of this easily? Entonces, volviendo a la pregunta de ayer de cómo puede ser que entonces no nos liberemos de esto con facilidad, Because we're trapped in various misconceptions, la respuesta es porque estamos atrapados en varios malentendidos which are socially validated. que socialmente se dan por válidos. So we touched on a little bit that emptiness itself is called the Great Mother, the mother of all the Buddhas. Hemos hablado, aunque sea ligeramente, de que a la gran vacuidad se la llama a veces la madre de todos los Budas. And traditionally, not so much now, but in the old days, the status of the child was determined by the status of the parents. Y tradicionalmente, hoy en día ya no es tan así, pero tradicionalmente la categoría del niño, del hijo, venía definida por la categoría de los padres. A child of a good family. Un hijo de buena familia So a mama is emptiness, the child also emptiness. era de buena familia. Por lo tanto, si la madre es vacuidad, el hijo también es vacuidad. Spanish mothers have Spanish children. Las madres españolas tienen hijos españoles. Empty mother has empty children. La madre vacía tiene hijos vacíos. Not such a difficult idea. No es una idea muy complicada. The thought is empty. El pensamiento está vacío, But a little baby, pero es un bebito with a little soft cloth around it con una mantita suavecita que lo envuelve. to protect it. Tengo que protegerlo. This is the meaning. Y ese es el significado. We attribute the meaning. Le atribuyo significado, Is the baby its cloth? porque el bebito necesita protección, envoltura. Maybe it's a special cloth. Y a lo mejor es una envoltura especial. In some families they have an old shawl which is handed down from generation to generation, maybe with some nice embroidery. En algunas familias tienen por tradición una manta o un chal o algo para envolver al bebé que se pasa de generación en generación para usarlo siempre con los bebés. The wrapping tells you about the baby. Es decir, que la envoltura del bebé también te habla del bebé. Bueno, The thought is empty. el pensamiento está vacío The wrapping says something. y la envoltura dice algo. If you forget the empty, you only have the something. Pero si te olvidas de que está vacío, entonces ya solo te queda la envoltura, el algo. Form is emptiness, emptiness is form. La vacuidad es forma y la forma es vacuidad. So the thought arising in your mind Por lo tanto, el pensamiento surge en tu mente
maybe some, I don't know, old rivalrous thought with your sibling. Imaginemos que el pensamiento que surge es de una rivalidad antigua con algún hermano o hermana. How boring, I still have thoughts like this. Qué aburrido que todavía tenga pensamientos así. I don't want to have thoughts like this. No quiero tener pensamientos así. The thought is already gone. En realidad el pensamiento ya se ha ido. Gone. Se ha ido. If you stay with the fact of the vanishing of the thought, Y si tú te quedas con el hecho de que el pensamiento se ha ido, there's nothing to think about. ya no hay nada más en que pensar. It will have had no impact. No habrá tenido impacto. But if you pick it up, En cambio, si lo coges, I don't like to have thoughts like this. no me gusta tener pensamientos así, Why am I still thinking about my brother or my sister or my mom or my dad? ¿por qué estoy todavía dándole vueltas pensando en mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre? It's not the first thought itself which is the troublemaker. El problema no lo ha causado el primer pensamiento, It's my involvement. sino mi implicación posterior. If you have children, they are as they are. Si tenéis hijos, sabréis que son como son. They have their own luck. Tienen su propia suerte, They find their own way. encuentran su propio camino. It may well not be what you would like for them or wish for them, Es muy posible que no sea lo que tú querías o querrías para ellos o lo que te gustaría que fuera para ellos, but it is as it is. pero es lo que es. And no amount of worry or thinking from you or suggestions is going to change very much. Y por mucho que te preocupes o que pienses en ello o que le des vueltas o que les hagas sugerencias, no va a cambiar eso. So your friends say, hey, forget it, leave it alone, they're grown up, come on. Entonces tus amigos te dicen, olvídate ya, déjalo, se ha crecido, ya está. Yeah, but I worry about them. Ya, pero es que me preocupa. You're talking about yourself. Estás hablando de ti en realidad, They are out doing whatever the hell they do. porque ellos están por ahí haciendo lo que sea que estén haciendo. And you may well not want to know. Y probablemente no quieras saber lo que están haciendo. You're doing worrying. Lo que tú estás haciendo es preocuparte. The object you don't have. El objeto no lo tienes. So it's as if you're worrying about them, but it's turned around onto you. Entonces es como si te estuvieras preocupando por ellos, pero en realidad lo estás haciendo todo tú. So it's the same in the meditation. Es como que vuelve a ti. Y When you- entonces en la meditación es lo mismo. When you worry about the thought, Cuando te preocupas por el pensamiento thought's gone. ya se ha ido. So what are you worrying about? Entonces, ¿de qué te estás preocupando? Your interpretation. De tu interpretación. So it becomes more and more self-referential. Y entonces todo es cada vez más autorreferencial. And this is how our self-construct is confirmed again and again. Y así nuestro autoconstructo de nosotros mismos se confirma una y otra vez. But the meditation instruction is stay open, present, Pero la instrucción de meditación es simplemente mantente abierto, presente, don't merge into it, no te fundas con ello, don't take it too seriously, no te lo tomes muy en serio, but don't abandon it, no lo abandones, you're here with it. estás aquí con eso. Then you have all the information it gives, Entonces tienes toda la información que da and it's gone. y después se va. So this is the key thing that we need to return to again and again. Y este es el elemento clave al que tenemos que volver una y otra vez. So he says, every appearance and every sound is like a magical illusion, a mirage or a reflection. They are free of the characteristics of seemingly real entities. Dice, todas las apariencias y los sonidos son como una ilusión mágica, un espejismo o un reflejo. Es decir, que están libres de las características de las supuestas entidades reales. So the characteristics are the signs by which Las características son los signos you attribute meaning. o las señales a través de las cuales atribuimos sentido. This morning when we were doing the body scan, Esta mañana cuando estábamos haciendo el escáner por el cuerpo, you feel a particular sensation in your body. puede que hayáis sentido alguna sensación concreta dentro del cuerpo. If you take it as a sign, you elaborate a meaning, Y si te lo tomas como una señal, entonces elaboras todo un significado. or if you leave it as it is what it is. Y en cambio, si lo dejas como está, es lo que es. You continue scanning, Y continúas con el escáner.
There's no hook there. Entonces ahí no hay gancho, no te agarras. What is it? Just this. ¿Qué hay? Es lo que es. What does that mean? ¿Eso qué significa? You want me to come into a story, Ah, quieres que vaya a la historia. but I'm going down. Pero no, no me quedo en la historia, sigo Then bajando I'm going back up. y sigo subiendo. No time for stories. No hay tiempo para historias ahora. Only looking. Solo estoy viendo qué pasa. It's like if you're poor Es como si fueras pobre on a hot summer's day, y en un día muy caluroso en verano you can go into a nice air-conditioned big department store, te metes en una tienda, en unos grandes almacenes con aire acondicionado go up and down on the escalators, y te, looking around. y te dedicas a subir y bajar por las escaleras mecánicas mirando. No need to buy anything because no money to buy anything. No necesitas comprar nada, de hecho no tienes dinero para comprar nada. I see everything. Lo ves todo, Wonderful. es maravilloso. And I go out of the shop. Y después salgo de la tienda No bags to carry. sin ninguna bolsa para llevar. So that's the practice. Y esa es la práctica. Nothing to take hold of. No hay nada que agarrar. Because the central point is we create our own suffering Porque el punto más importante es que nosotros nos creamos nuestro propio sufrimiento. by injecting Inyec- extra meaning, extra significance into this immediately available transience. Inyectando significado extra a estas cosas transitorias. When you go out the door Cuando sales por la puerta into the courtyard, y vas al patio, everything is revealed at once. todo es revelado a la vez. All the cars, the trees, the space, the sky, Todos los coches, los árboles, el cielo, it's there. todo está ahí. Then you move on, another view, another view, another view. Y entonces te mueves y tienes otra vista, otra vista, otra vista. What's there, what's presenting, doesn't require your mental activity at all. Y lo que hay ahí, lo que se presenta, no requiere de tu actividad mental en absoluto. Your opinion doesn't do anything. Tu opinión no es necesaria. The trees don't need your approval. Los árboles no necesitan tu aprobación, They're just there. simplemente están ahí. So what's all this thought production for? Entonces, ¿para qué toda esta producción de pensamientos? We think it links us to the world, Nuestro pensamiento nos enlaza, nos une con el mundo, but it functions as self-preoccupation. pero funciona como autopreocupación. We hear ourselves describing our experience of being in other places, walking on a country path, Porque entonces escuchamos nuestros propios comentarios sobre nuestra experiencia de que vamos por un camino, while you and your companion are walking and talking. mientras tú y tu compañero vais caminando por el camino, por el sendero, You're not present with the freshness of what's here. estáis hablando y no estáis presentes en la frescura, lo nuevo que hay aquí. You're telling a story about somewhere else, Porque estás hablando de una historia, de algún otro lugar, at some other time, de otro momento, but you're alive now. pero estás vivo ahora. So this actual moment of being alive Entonces ese momento concreto, presente de estar vivo, is stolen from you by your story. queda robado de ti mediante esa historia. So this is what happens in the meditation. Y eso es lo que nos ocurre en la meditación. When we go off someplace, Cuando nos vamos a algún lugar, we're not here. no estamos aquí. We're in a there and then, Estamos allí, en aquel momento, not a here and now. no en aquí y ahora. Here and now is always naked and fresh, Porque aquí y ahora siempre está desnudo, siempre es fresco y nuevo. just like this, just like this. Momento a momento. So, the one who sees the illusory quality of appearances is the sky-like presence, our mind itself. Quien ve la cualidad ilusoria de las apariencias es la presencia similar al cielo, nuestra propia mente. It means whatever is occurring Esto significa que cualquier cosa que ocurra
is seen with its qualities, se puede ver con sus propias cualidades, but the qualities are the qualities of emptiness. pero en realidad las cualidades son las cualidades de la vacuidad. So just as when you scan through your body, you can have a sensation, Entonces, igual que cuando haces el escáner por tu cuerpo, tú puedes tener una sensación which is essentially a sign that you are alive, que esencialmente es una señal de que estás vivo, rather than a sign, maybe I have cancer. más que una señal de, uy, creo que tengo cáncer. Maybe I have cancer, that's a big jump from a little scratchy feeling. Porque a lo mejor tengo cáncer, realmente es saltar muy lejos partiendo de un me duele aquí. So in the same way, you're seeing that when the mind is relaxed and open, De la misma manera, cuando estamos relajados y abiertos, everything arises, houses, cars, people, todo aparece, casas, coches, personas, like illusion. como una ilusión. So when we see the detail, Entonces, cuando vemos el detalle, and all the detail is there, y todos los detalles están ahí, the shapes of cars, the shapes of trees, las formas exactas de los coches, de los árboles, each of the millions of needles on the pine trees, cada uno de los millones de hojitas de pinocha que hay en los pinos, all there. todo está ahí. What does it signify? ¿Qué significa? Itself. Eso mismo. It's not a characteristic of something else. No es una característica de otra cosa, It's this. es eso. So what we see is here-ness. Por lo tanto, lo único que vemos es aquiedad. So, but I see this tree. Yo veo este árbol. The tree tells me something of the average rainfall in this area. El árbol me dice algo sobre la cantidad de lluvia que cae en esta zona. There are so many trees, probably the soil's not great quality, otherwise it get some crops with a better money value. Veo la calidad del suelo o de la cosecha que está saliendo y pienso, bueno, no debe llover mucho por aquí porque si no habría otro tipo de cosecha y se le podría sacar más provecho. What does that tell you about? Pero eso, ¿sobre qué te está diciendo algo? It doesn't tell you about the hill. No te está diciendo nada sobre la vista que tienes esa montaña en It tells you concreto. about you. Te está hablando de ti. You are talking about yourself. En realidad estás hablando de ti mismo. On the way here, we saw many buildings, clearly where they keep chickens. De camino aquí vimos bastantes edificios donde parecía que tenían gallinas o pollos. Factory farming of chickens. Este tipo de granjas de pollos. I wouldn't like to be a chicken in one of these dull sheds. No me gustaría nada ser uno de los pollos que están dentro de estas especies de jaulas o granjas. But you didn't see a chicken shed. Pero en realidad no lo hemos visto. You saw a grey shape. Lo que viste fue una gran forma Then you had an interpretation, y a partir de ahí interpretaste. reinforced by the smell. Por supuesto, reforzado por el olor. Then every time you saw a similar building, Y entonces cada vez que veas un edificio así, oh, there's another one. There must be a lot here. dices, uy, ahí hay otro, debe haber muchos por aquí. This is normal. This is kind of what our minds do. Esto es normal, es lo que hace nuestra mente normalmente. It's construction, interpretation, creation. Construimos, interpretamos, creamos. What did we see? Pero ¿qué vemos? So that's what he's saying. When the mind is like space and open, everything is revealed. Entonces es lo que dice, cuando la mente está espaciosa y abierta, todo se revela por sí mismo. And if you stay with this, Y si te quedas con eso, you have this double affirmation, which is the illusory nature of the appearances, entonces tienes esa doble naturaleza, que es la ilusión de las apariencias and the sky-like quality of the mind. y la cualidad abierta como el espacio o el cielo de la mente. But when our experience of our mind becomes condensed as I, me, myself, Sin embargo, cuando la experiencia de nuestra mente se condensa como yo, mí mismo, there is a parallel process of consolidation. hay un proceso paralelo de consolidación. As I become more defined in my specificity,
a medida que yo me voy convirtiendo de manera más densa en mi especificidad. So do the objects I perceive. Y lo mismo pasa con los objetos que percibo. I, the knower of things, know myself to be a thing. Yo, el conocedor de las cosas, sé que yo soy una cosa. So you can relax on the knowing of the object. Entonces puedes relajarte en el conocimiento del objeto. As he says, if you see the illusory nature of the object, the openness of the mind is revealed. También dice, por eso dice, si te relajas en la apariencia ilusoria del objeto, tu mente también your mind is revealed. No, your mind is. If you relax on the illusory If you relax on the illusory illusory nature of phenomena, then the openness of the mind is revealed. Sí, la apertura de la mente te es revelada. Or if you focus on the openness of the mind, O si te centras en la apertura de la mente, allowing thoughts, interpretations, and so on to come and go, permitiendo que los pensamientos y las interpretaciones vengan y se vayan, then the illusory nature of what appears is revealed. entonces la naturaleza ilusoria de lo que aparece te es revelado. So this is what we have all the time available to us. Y eso es lo que tenemos disponible constantemente. Reify, tighten up, build up a picture. A solidificar, cosificar, montarnos una película, crear una imagen, Or relax, don't get involved, don't construct. o bien relajarnos, no implicarnos, no construir. And we see the fresh, the open, the uncooked. Y recibir las cosas nuevas, frescas, sin cocinar. This true presence is without center or limit, and so who will be able to comprehend it? Dice, esta presencia verdadera no tiene centro ni límite, por lo que ¿quién podría comprenderla? Now we know how to comprehend things. Sabemos cómo comprender las cosas. We all got a lot of training in school, Está claro que todos recibimos formación en el colegio, whether it's geography or history or mathematics. y ya fuera geografía, historia, matemáticas. You comprehend something by seeing the link stages which are employed in its construction and evaluation. Comprendemos las cosas entendiendo los diferentes pasos y elementos que los conforman y nos llevan a una conclusión. So if you're doing geography, you see, in some parts of Spain, the rivers cut very, very deep valleys, which are difficult to get across. Entonces, por ejemplo, en geografía te pueden decir en algunas zonas de España los ríos llegan a algunos valles en los que bajan muchísimo de repente And in other places, they don't. y en otros lugares no. This is influenced by the volume of water in the river, Y esto es porque esto es influido por el volumen de agua que hay en el río and also by the hardness of the stone. y también por la dureza de la piedra que haya en la zona. So you endlessly look at that kind of thing. Y podemos seguir hablando o estudiamos cosas por el estilo. The analysis of characteristics. Analizamos las características. So we know how to do that. Sabemos cómo hacer eso. And so our tendency is to approach everything in the world that we meet in terms of these characteristics. Y por eso nuestra tendencia es acercarnos a cualquier cosa que veamos en el mundo desde este enfoque, con este enfoque. On the most basic level, Desde el punto de vista más básico, not for humans, not so much for children or very old people, para los seres humanos, aunque no sea tanto para los niños ni para las personas muy mayores, but apart from them, the most common orientation is sex and violence. pero digamos que quitando a los niños y a las personas muy mayores, la orientación más común que tenemos es sexo y violencia. These are the biological foci. Esos son los focos biológicos. Sex means not just pleasure, of course, but having babies, the continuation of the species and so on. Sexo no significa solamente la parte de placer, sino la procreación, tener bebés, formar familias, continuar la especie, etc. So are people interesting sexually? La gente es interesante desde el punto de vista sexual.
That will depend on one's own particular tendencies and interests. Pues dependerá de las tendencias y los intereses sexuales de cada cual. Also, we don't want to die, Lo que no queremos es morir, so that the risk of violence is also something we check. y por lo tanto el riesgo de la violencia también es algo importante. Could this person kill me? Es algo de lo que estamos pendientes. Do they want? Sorry. ¿Esta persona puede matarme? Do they want to rob me? ¿Quiere robarme? What is their intention? ¿Cuál es su intención? So, are they sexually available? Do they have a murderous intention towards me? Entonces, preguntas como ¿está disponible sexualmente o tiene intención de matarme? That is to say, we are intentional creatures. Son preguntas que nos hacemos porque somos seres con intención. We approach the environment in terms of gain and loss. Nos acercamos al entorno en términos de ganar o perder. So we are prefigured in these directions. Es decir, que estamos prefigurados en esas direcciones. Therefore, the characteristics which indicate sexual possibility Por lo tanto, las características que indican una posibilidad sexual are ones which adults can read quite easily. son características que los adultos pueden leer, pueden ver con bastante facilidad. We're often not so good at reading violence. En cambio, no solemos ser tan buenos para leer la violencia. But we read things like sense of style, health, clarity of eyes, and so on. En cambio, se nos suele dar bien leer cosas como el estado de salud de la persona, la claridad de sus ojos, etc. We're always reading the world. Porque nos pasamos el día leyendo el mundo, interpretando el mundo. That is to say, we're trained to comprehend. Porque estamos formados, nos han enseñado a comprender. We know a lot about comprehension. Y sabemos mucho de comprender, It's how we take hold of the world. de entender, porque así es como agarramos el mundo. It's a unitive structure. Unitive in the sense that the meaning with, means that we join together with what we are comprehending. Es una estructura que nos une, porque al comprender algo me estoy uniendo a ese algo. So, this is why the practice is difficult, Y por eso es difícil la práctica, porque this true presence is without center or limit, so who will be able to comprehend it? Porque esta presencia verdadera no tiene centro ni límite. Entonces, ¿quién podría comprenderla? It lacks the characteristics that we use in our ordinary process of ceaseless comprehension. Le faltan las características que utilizamos constantemente en nuestro proceso de interpretación o caracterización de las cosas. The mind doesn't give us anything to hold on to. Entonces la mente no nos da nada a lo que agarrarnos. You try to catch it, it's nothing. Intentas cogerlo, pero no hay nada. But it must be here because I'm alive. Pero Experience is occurring. Pero tiene que estar aquí porque estoy vivo y la experiencia está ocurriendo. So this huge reservoir of tendencies of going towards the world, trying to get hold of them, build things up, fabricate patterns and plans, is irrelevant in relation to our mind. Entonces, toda esa reserva que tenemos ahí de ideas, conocimientos, etcétera, que nos hacen cogernos a las cosas y crear realidades solas, en realidad, solas no sólidas, perdón, en realidad no tiene nada que ver con nuestra mente, con la presencia. Es irrelevante. And in fact, this excessive comprehension is a kind of antidote or substitute for being able to stay relaxed and open. Y en realidad es al revés. Toda esa capacidad de comprender y ese hábito de comprender se convierte en un antídoto a poder permanecer simplemente relajados. In the art school, they used to say, those who can't paint will teach. En la escuela de arte solían decir que quienes no pueden pintar enseñan. So those who can't not grasp will grasp. Entonces, aquellos que no son capaces de no agarrar, se dedican a agarrar. Those who are not satisfied Los que no están satisfechos will be busy and greedy.
siempre van a estar ocupados y van a ser avariciosos and never get enough. y nunca van a tener suficiente. There are many people in the world who are like that. Y hay mucha gente así en el mundo. They're rapacious, Son rapaces devouring, que devoran, unable to think compassionately about the consequences of their actions for others. que son incapaces de pensar en las consecuencias de sus acciones para los demás. But the mind is not like that. Pero la mente no es así. So he says there are many different rivers, such as the Ganges. Yet when they reach the salty sea, they are all of one taste. Dice, existen muchos ríos distintos, como el Ganges, pero cuando llegan al mar salado, todos tienen el mismo sabor. Similarly, the discriminating mind and all its functions and contents must be known to have but one taste in actuality. Del mismo modo, la mente que discrimina y todas sus funciones y contenidos tienen en realidad un solo sabor. So this one taste is the no-thingness. Y ese sabor del que habla, ese sabor único, es la noidad, o sea, la nadeidad, el que no haya nada. The ungraspability. El hecho de que no se puede agarrar nada. What shall we do with the world? ¿Qué podemos hacer con el mundo? In the National Gallery in London, there is a room of Spanish paintings. En la National Gallery en Londres hay una sala dedicada a la pintura española And there are two by Zurbarán. y hay 2 cuadros de Zurbarán. And they're very, very peaceful. Y son muy pacíficos, And sometimes I just go in to have a quick look at the Zurbarán. dan mucha paz, así que a veces voy rápidamente y entro un ratito solo para ver los cuadros de Zurbarán. One is a monk in prayer. Uno es un monje que está rezando, The cowl is very strong, so the face is hardly visible. que tiene una capucha que le tapa bastante la cara, así que no se le ve mucho la cara, The robe is plain, so it's just a block of color. y lleva una túnica lisa del mismo color, por lo tanto el cuadro es bastante sencillo. But every time I go in and see the painting, Pero cada vez que entro allí y veo ese cuadro, I imagine the monk's just been praying since I left. me imagino que simplemente ese monje ha estado allí rezando desde que me fui. It's so amazing when you see a painting where profoundly nothing is happening. Y es increíble cuando ves un cuadro en el que profundamente no está pasando nada. Then you see some of these other paintings, Velázquez and so on, Y luego puedes ver todos los otros cuadros de Velázquez, etcétera, which are kind of shouting something que parece que estén gritando algo about status and formation and so on, contrast. sobre el contraste y el estado y la categoría y la formación. But the simplicity and the littleness, if you like, Pero la simplicidad, la pequeñez, se podría decir, the silence of the painting, el silencio de ese cuadro, it's non-announcing of itself, es como que no se anuncia. lets you move towards it and into it. Y a medida que te mueves hacia él, te metes en él. So we're lucky here with the trees do exactly the same, the stones. Y aquí tenemos suerte porque eso es exactamente lo que hacen los árboles y las piedras. The stones say, why are you walking? La piedra te dice, ¿por qué estás caminando? We're here, we don't need to walk. Estamos aquí, no necesitamos caminar. In the morning the sun comes up, Por la mañana sale el sol, who knows how it's going to look? ¿quién sabe cómo va a ser? There's a lot going on when you don't move. Hay muchas cosas que ocurren cuando no te mueves. Sit a little bit, Siéntate un ratito. look with my eyes. Mira desde mis ojos. Nice. Está bien ser piedra un rato. It's so fascinating. Es fascinante. You know, this is really what he's gesturing towards. Y esto es a lo que apunta en el texto. So this one taste Entonces ese sabor único del que habla is the taste that everything has es el sabor que tiene todo when you stop injecting the flavors of your own construction into them. cuando dejas de inyectarle los sabores de tus propias proyecciones.
Now, it's not that there's something wrong with your opinions. It's not good, bad, right, wrong. No es que haya nada malo en nuestras opiniones, no es que estén bien o regular o mal, It's more like a baseline, sino más bien que hay como una línea de base, like tofu. como el tofu. Why would you bother? ¿Por qué te molestarías? But you can do so many things with tofu. Se pueden hacer muchas cosas con el tofu. Soak it in olive oil and heat it slowly in, soak it in soya sauce, then heat it slowly in olive oil. Si lo llenas de soja, de salsa de soja, y luego lo calientas suavemente con aceite de oliva, It crisps on the outside, it's soft on the inside. hasta que quede crujiente por fuera y blandito por dentro, So nice. entonces está muy bueno. And the reason you can do so many things with it is because it doesn't strongly announce what it is. Y la razón de que puedas hacer tantas cosas con el tofu es que no anuncia de manera ostentosa lo que es. So its blandness Entonces su blandeza, su maleabilidad, is the root of its potential. es la raíz de su potencial. So this one taste of emptiness Por lo tanto, este sabor único de la vacuidad is not blocking the wonderful creativity and movement, endless unfolding that your life can offer. no impide en absoluto la ilimitada creatividad y despliegue de cosas que puede tener tu vida. But it's not an either or. Pero simplemente no es o una cosa o la otra, And if you have the openness with the form, sino que tienes la apertura para. you don't get trapped in the necessity which formation can often bring. Y entonces no te quedas atrapado en la necesidad que muchas veces implica la formación, esas formas que creamos. So, first we try to find this one taste, Entonces primero intentamos encontrar ese sabor único, because what it does porque lo que hace is it stops you being an orphan. es que dejes de ser un huérfano, It stops you being an alien. que dejes de ser un alienígena, un extranjero. You're born into this world Has nacido en este mundo full of stuff. lleno de cosas. None of us really know what's going on. Ninguno de nosotros sabe realmente qué es lo que está pasando. Like this, like that. Pasan cosas por aquí, por allá, Because there's so much stuff there. porque hay tantas cosas por ahí. What will I do with it? ¿Qué voy a hacer con todo eso? So when you see the emptiness of all things, Entonces, cuando ves la vacuidad de todas las cosas, you take the stuffness out of stuff. le quitas la coseidad a las cosas, Instead of it being full of its own individual predefined essence, y entonces en vez de estar llenas de su esencia predefinida individual, which excludes you, que te excluye a ti, this glass doesn't need you. porque este vaso no te necesita. This glass is just here. Ese vaso simplemente está ahí. This glass says, pick me up, put me down. Do I care? El vaso te está diciendo, cógeme o déjame, me da igual. The floor says the same. The ceiling. El suelo nos dice lo mismo, y el techo también. Small pimply people walking about. Esta gente pequeñita que va por ahí rondando. That's when you're stuck with the stuffness of things. Eso es lo que ocurre cuando te quedas atrapado en la coseidad de las cosas. But when you see the stuff in the thing is put there by my mind, Pero by cuando- my mental activity, Pero cuando te das cuenta que la coseidad de las cosas se la pones tú a través de tu actividad mental, and in meditation I relax, entonces si en meditación te relajas, and the stuff that pulls and hooks me from these different arisings y todas esas cosas que te atrapan, que es como que le salen ganchos a las que te atrapas normalmente, starts to fade out. eres capaz de no proyectarle esa coseidad, entonces se desvanecen. We see that the thought, without my engagement, Te das cuenta que el pensamiento sin tu implicación
is nothing no es nada in itself, en sí mismo and yet y sin embargo is a potential es un potencial which can be revealed by my engagement. que puede ser revelado gracias a mi participación. What this means is the world needs me. Esto significa que el mundo me necesita. I'm not on the outside. No estoy ahí afuera. I may be nothing, but I'm not nobody. Puede que no sea nada, pero no soy nadie. Because the world is revealed through my participation. Porque el mundo se revela a través de mi participación. My mood, my thoughts, my education, and so on. Mi estado de ánimo, mi educación, todo eso Reveals the dialogic nature of experience. revela la naturaleza dialógica de diálogo de la experiencia. So it frees us from the delusion of thinking we are in a dead world of fixed things which exist apart from us. Y entonces nos libera del engaño de que vivimos en un lugar fijo con cosas sólidas When you go in the shop que nos definen, perdón. and you, Cuando entras a una tienda and you see a lemon, y ves un limón, the lemon is born in that moment. el limón nace en ese momento. Could be your lemon. Podría ser tu limón. Oh, another lemon. Mira, ahí hay otro limón. Maybe I have that one. Bueno, a lo mejor cojo aquel. How much power you have. ¿Cuánto poder tienes? This lemon is going with you. Este limón se va a ir contigo. Put it in the kitchen. Te lo llevas y lo pones en la cocina. So beautiful. Es tan bonito. Take out your pencil, you start to draw the lemon. Why would you not draw a lemon? It's beautiful. Es tan bonito que sacas tus lápices de colores y pintas el limón. ¿Por qué no ibas a pintar el limón? Que está How will bonito. you cook it? ¿Cómo lo vas a cocinar? Put it in a chicken. Lo voy a meter dentro de un pollo. That's good. They're good friends. They're harmonious. Van bien, son armoniosos los sabores. In that way, your world is unfolding through your participation. Y de esa manera tu mundo se está desplegando a través de tu participación. You are included. Estás incluido. The lemon El limón is the prince es el príncipe that takes you, que te lleva Cinderella, a Cenicienta, a ti Cenicienta, to the party. a la fiesta, al baile. It's true. ¿Es así? Every object in the world can make you come alive. Cada uno de los objetos del mundo te pueden hacer cobrar vida. Everything you see is an invitation Todo lo que ves es una invitación to be present and play. a estar presente y jugar. And play is the means by which the potential is unfolded and revealed. Y el juego es el medio a través del cual el potencial se revela y surge. So this is what in these texts when it says the absence of inherent self-nature or the absence of inherent existence in phenomena, Por eso, cuando en este texto dicen que la ausencia de existencia inherente de los fenómenos it means it's not a done deal. significa que no es algo que ya esté hecho, At any moment, everything is arising. Everything is naked and fresh and open and moving. sino que es algo que se hace en cada momento. A cada momento todo surge, todo es nuevo, todo es fresco. Okay, should we have a break? ¿Hacemos la pausa? Yes.